Este es el curso de aprendizaje de Python para Dummies, que lo vamos a comenzar a partir de ahora. Les había dicho, mi nombre es Diego Iván Cruz Ordieres. ¿Quién soy? Soy de profesión, soy licenciado en informática. Nací en la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño. De profesión, pues en posgrado tengo una maestría en ingeniería de sistemas con énfasis en TIC para la educación. Soy docente en media técnica vinculado en la institución educativa INEM José Félix de Restrepo del municipio de Medellín hace casi 9 años. Y soy docente también universitario, como docente de cátedra, con un poco más de 12 años de experiencia. Y también he tenido experiencia laboral en programación informática y también en gestión y administración de bases de datos. He trabajado pues en la parte administrativa en universidades y eso me ha dado pues la posibilidad de poder seguir profundizando en el cuento de la programación informática. Listo. Martín Gómez dice que no puede ver las diapositivas. ¿Alguien no puede ver las diapositivas? Por favor, me pueden responder si las logran ver. Ok, Didier, gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué veremos? Alrededor del curso vamos a ver primero unos conceptos preliminares que los vamos a comenzar a trabajar a partir de hoy. Y vamos a ver también cómo vamos a hacer para poder acceder a la plataforma, para poder trabajar en Python. Vamos a trabajar aspectos relacionados pues en el lenguaje de programación con expresiones, lo que son expresiones normales, lo que son pues sentencias, secuencias, etc. Estructuras condicionales, posteriormente estructuras repetitivas, listas, lo que tiene que ver con las listas, funciones, listas bidimensionales o lo que conocemos comúnmente también como matrices, cadenas de caracteres. Martín Gómez dice que se va a salir y va a volver a entrar. Está bien. Funciones, listas bidimensionales y cadenas de caracteres. Eso es lo que vamos a ver. ¿Listo? Bien. Sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar. A nivel de la plataforma, ya he estado leyendo y he estado viendo que lo que pues, he podido observar, les agradezco a quienes me están ayudando también a resolver las inquietudes sobre lo de levantar la mano, de las participaciones, etcétera. Recordemos, por favor, tener silenciados videos o tener silenciados los micrófonos para que no nos sobrecargue el canal y para que todos podamos ver de la mejor manera posible las presentaciones y lo que vayamos a realizar y se pueda escuchar adecuadamente. Veo que hay quienes tienen el video activo, entonces por favor pongámoslo en silencio por ahora para que no tengamos dificultades. Bien. Vamos a hablar primero del lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Sí, claro. Pregunta Dan Yuri Holguín que si se puede acceder a la reunión utilizando como medio celular. Por supuesto. Se puede ingresar desde celular. De hecho, en las indicaciones en el correo electrónico se les comentaba que hay un número en el que también ustedes pueden llamar y pues solamente escucharía. Pero sí se puede acceder. Con mucho gusto. Dan. Entonces, vamos a lo del lenguaje de programación. ¿Lenguaje de programación qué es? En realidad, un lenguaje de programación es la herramienta, la última herramienta que necesitamos para poder realizar nuestros aplicativos informáticos. No necesitamos, en realidad, el lenguaje de programación solamente lo necesitamos para transferirle al computador, al sistema computacional, lo que vamos a escribir, lo que nosotros vamos a producir.
Él simplemente es como el medio de comunicación entre las ideas que tenemos y que deseamos proyectar y lo que el computador nos puede entender. Por eso pues la definición, ¿cierto? Que es un conjunto de símbolos, caracteres y reglas que le permiten a las personas comunicarse con la computadora. Lo esencial es aprender a utilizar los algoritmos, aprender a definir un algoritmo. Sin embargo, pues si vamos a ir viendo el funcionamiento del lenguaje de programación Python, porque de eso se trata el curso, ¿no? De aprender a utilizar las herramientas del lenguaje de programación. Es importante igual tener presentes todos estos conceptos. Bien, de los lenguajes de programación rápidamente conocemos, pues ahí los hay de tres tipos, ¿cierto? El lenguaje de máquina, que es el lenguaje con el que se comunican los computadores entre ellos, entre sí, computadores entre computadores. Es el lenguaje el que primero se empezó a desarrollar, y el que primero pues empezó a servir como medio de comunicación entre los equipos. Es un lenguaje básicamente binario, trabaja con ceros y unos y pues lo podríamos utilizar, pero más que todo es para comunicación entre computadores. Kevin sugiere que sería bueno crear un grupo de WhatsApp. Sí, me parece bien, estoy de acuerdo. Sí sería importante entonces que por favor me envíen, yo les envío la invitación más bien por este medio. Yo creo el grupo y les envío pues por los correos electrónicos o por este medio el enlace, ¿vale? Para que pues nos podamos hablar por ahí. Alguien dice que no tiene WhatsApp, bueno, está bien, pues entonces pues sería como un canal alternativo, ¿cierto? Sin embargo, sí, importante pues que sea exclusivamente para poder tratar aspectos relacionados con el curso, nada más. Tenemos a Camilo @mejorcambio. Por favor, para que silencies el micrófono, porque pues te estamos... Nos está interfiriendo el sonido con el curso. Muchas gracias. Alfaro dice que no alcanza a escuchar muy bien. Por favor, revisemos los controles de sonido. Gracias, María, por la apreciación. Me imagino que ustedes alcanzan a escuchar cuando hay un micrófono abierto y nos interfiere el sonido en el curso. Juan Esteban se conectó y puso el computador en silencio. Bueno, estábamos hablando del lenguaje de máquina, retomando el tema. Lenguaje de máquina, entonces, comunicación entre los computadores. Empieza a salir un lenguaje de bajo nivel, que es un lenguaje ensamblador. Este lenguaje ensamblador ya permite un poco entender ciertas características que se le programan al computador. Ya es un lenguaje un poco más entendible por el ser humano. Sin embargo, sigue siendo un lenguaje básicamente para utilizarlo en máquinas. Básicamente son instrucciones que se escriben para que las ejecute el computador. Eso es lo que se denomina lenguaje ensamblador. Y básicamente el lenguaje ensamblador es quien nos sirve de puente para para que el computador entienda lo que nosotros escribimos. Nosotros lo que escribimos siempre normalmente está en lo que se denomina lenguaje de alto nivel. El lenguaje de alto nivel es el lenguaje que nosotros podemos ver en la computadora. Cuando, por ejemplo, quienes conocen, digamos, Java y trabajan con NetBeans, pueden ver en el computador lo que escriben, ¿cierto? Un ciclo condicional, una estructura, una expresión. Todo esto hace parte del lenguaje de alto nivel, lo que nosotros podemos ver en el computador. Cuando nosotros realizamos estas sentencias, cuando nosotros hacemos algo que se llama compilar el programa, entonces ahí es donde entra a actuar el lenguaje de bajo nivel o el ensamblador, que es el que nos interpreta. También pues hay un intérprete que entiende el lenguaje de alto nivel y se lo transmite al lenguaje de máquina. Claro, todo está ahí.
Alfaro, quisiera saber si de pronto te estás conectando con una aplicación o si te estás conectando por el navegador. Puede ser que el navegador de internet te esté generando problemas. Bien, ¿de dónde proviene el término algoritmo? Realmente el término algoritmo proviene desde un señor persa, matemático, hay quienes dicen que fue el mejor matemático de su época, Abu Dayya, bueno, Muhammad, yo no sé leer persa, pero lo importante es que el señor termina su apellido en Al-Khwarizmi y se abreviaban llamándolo Abu Jafar. Él vivía aproximadamente entre los años 780 y 850 después de Cristo. Fue un matemático brillante y de hecho a él se le atribuyen las palabras álgebra, guarismo y algoritmo. Este señor, si ustedes lo aprecian, no sale la imagen todavía, ¿cierto? Eso ahí sale. Pues le hicieron una estampilla en algún momento que se acerca, que se aproxima a cómo fue él. Entonces él en varias de sus obras, primero, generó aspectos relacionados con el álgebra y después generó aspectos relacionados con el algoritmo. Y resulta que lo que empezó a generar fue métodos, a sistematizar métodos que permitían llegar a soluciones de un proceso matemático, de un problema matemático. Él resolvía problemas matemáticos haciendo haciendo pasos sistemáticos. Él empezaba a crear pasos para solucionar estos ejercicios. Básicamente, esa es la base por la que él crea este concepto llamado algoritmo, que es el que conocemos hoy en día, ¿cierto? Que es la serie de pasos. Ya vamos a profundizar un poco sobre ese aspecto. Importante como dato curioso es este que estábamos viendo aquí en esta diapositiva. ¿Quién no conoce el álgebra de Baldor? Es familiar para todos, ¿cierto? Pero lo importante de esta imagen es la diferencia entre álgebra y algoritmo. Recuerden que el álgebra son los procesos matemáticos que se llevan a cabo para poder realizar elementos como, por ejemplo, factorización. El álgebra se encarga de hacer factorización, de ver operaciones entre números. En cambio, el algoritmo es una serie de pasos. Bueno, quienes no conocían de pronto, pues es un libro bastante conocido y hay quienes confunden y piensan que el de la fotografía es Baldor. Resulta pues que el de la fotografía es algún tipo persa, no se sabe quién es, de pronto se aproximará a quienes les estaba mostrando, a Al-Khwarizmi, pero lo importante aquí es conocer que en realidad Baldor no es esta persona que está en la fotografía, simplemente él hace alusión a Al-Khwarizmi cuando él lo menciona en su libro, en la parte inferior, porque es que Al-Khwarizmi es el que genera el término álgebra y también genera el término algoritmo. Y si ustedes miran lo que dicen los libros, Al-Mandawi y Al-Khwarizmi, que aparece en la parte derecha, podrán ver que le hace alusión a ello. Y lo más interesante de todo es que hay quienes dicen que Baldor es el de la fotografía y resulta que el señor Baldor es un cubano. Quien escribió el libro del álgebra es un señor que nació en Cuba en 1906 y falleció en Estados Unidos, en Miami, en el 78. Pero pues es solamente para un poco de historia. No hay pues que preocuparse por este tipo de aspectos. Bien. ¿Qué es un algoritmo? Como lo estábamos mencionando, el algoritmo en realidad es un conjunto de instrucciones, es un conjunto de pasos, es un conjunto de reglas que son secuenciales y que nos permitan alcanzar un propósito. En realidad es un conjunto de pasos para resolver para llegar a la solución de un problema. No es más. El algoritmo no debe generar dudas a quien deba realizar esta actividad. Es decir, cuando usted construye un algoritmo,
Este algoritmo debe ser lo suficientemente claro para quien lo va a resolver. Voy a poner un ejemplo que de pronto lo podemos ejecutar después. Por ejemplo, solucionar ecuaciones de segundo grado. Se pueden solucionar ecuaciones de segundo grado de algunas formas, ¿cierto? Alguien puede realizarlas, por ejemplo, se las puede solucionar mediante factorización o mediante algún otro método, pero hay un método general que puede resolver cualquier ecuación de segundo grado y es la ecuación que ustedes la conocen algunos como la ecuación del estudiante, ¿cierto? La fórmula cuadrática, en la que el valor de x, los valores de x, como es una ecuación de segundo grado, hay dos valores para x y el valor de x se obtiene mediante una fórmula, ¿cierto? Normalmente es menos b más o menos, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a y todo dividido entre 2a. Entonces, esa fórmula permite llegar a la solución de casi cualquier caso que uno encuentra en una fórmula cuadrática. Cualquier caso que uno encuentre. Entonces se encuentra una solución general para un problema que puede darse de varias formas. Entonces el algoritmo en realidad es eso, es un conjunto de instrucciones o reglas que uno las define mediante pasos secuenciales, ¿cierto? Para alcanzar el propósito. Hay que tener presente, pues lo que les decía, ¿no? Que no debe dar espacio a dudas de parte de quien lo vaya a ejecutar. Y importante tener presente que dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos, se va a llegar siempre a un estado final o salida y se obtiene una solución. Entonces, un algoritmo en realidad tiene algunas partes que es importante que las tengamos presentes. Primero, una entrada. Las entradas son datos que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo nuestra solución. Por ejemplo, si hablamos de la fórmula cuadrática, la fórmula cuadrática normalmente sabemos que resuelve ecuaciones de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿cierto? Entonces, las entradas para poder saber los valores de x necesitaríamos conocer el valor de a, el valor de b y el valor de c. Cristian dice que se desconectó de la red. Ah, está bien. Gracias por avisar. Listo. Entonces, tenemos las entradas. Cuando nosotros ya obtenemos las entradas en el algoritmo, después de las entradas viene el proceso. ¿El proceso qué es? El proceso es poder tomar estas entradas e irlas modificando, transformarlas y manipularlas para que nosotros podamos obtener la salida. Es como el hacer una receta, ¿cierto? Nosotros una receta la realizamos por pasos. Para elaborar la receta pues, de cocina, normalmente las entradas serían los ingredientes, necesitaríamos los ingredientes, ¿cierto? Estos ingredientes, después nosotros leemos las instrucciones, hay pasos que hay que seguir, que serían el proceso para obtener ya una salida. Y la salida sería en nuestro caso, en este caso pues de la receta, pues el plato final. Como ejemplo, podemos, por ejemplo, tener este ejemplo, que necesitamos sumar dos números, hacer una suma normalmente. Lo más sencillo, hacer una suma, entonces necesitamos saber cuáles son los dos números, ¿cierto? Al saber ya cuáles son los dos números, podemos definir el proceso. El proceso en este caso sería decir que la suma es al 3 adicionarle el número 2. Y en la salida nos va a dar el resultado que es 5, ¿cierto? Aquí es importante dos aspectos. Muy importante en un algoritmo. Primero, la definición del problema. Es muy importante tener en claro y saber cuál es el problema y cuál es el resultado final esperado. Si usted tiene suficiente claridad, si ustedes tienen suficiente claridad sobre el problema que se va a abordar, con seguridad van a obtener una salida en un tiempo mucho menor. Se van a demorar poco en obtener la salida. Y para poder definir bien el problema hay que hacerle un análisis.
Entonces, para hacer este análisis es importante que una vez que usted comprende qué es lo que quiere hacer para resolver, entonces debe tener presente precisamente estos aspectos. Los datos de entrada, cuál es la información que se desea producir, que sería la salida, y los métodos y fórmulas que se necesitan para procesar esta información. Como les decía, en la receta, normalmente, pues en las entradas tendríamos los ingredientes, en la salida tendríamos la receta, ya pues el plato desarrollado, el plato ya final, y en el proceso tendríamos pues las instrucciones que vienen dentro de la receta. Veo que Álvaro pregunta si las clases se graban. Sí, correcto. Estamos grabando las clases. La idea es que después pueda publicárselas, después se las publicaré en el canal de YouTube. Una vez una vez estén desarrolladas, entre 1 o 2 días las estaré publicando en el canal de YouTube. Aprovecho la intervención para comentarles un aspecto a todos. Está con mi nombre completo. Me encuentran como Diego Iván Cruz Ordieres. Me encuentran como estaban todos. Como Diego Iván Cruz Ordieres. Les comento que tengo dificultades para poder hacer la clase los días viernes. Se me cruza con otro aspecto, con otra situación que debo resolver. Por lo tanto, las clases las podríamos estar abordando solamente los días lunes y los días miércoles, por ahora. Omar dice que, bueno, que está bien. Álvaro dice que ok. Entonces, para que lo tengan presente, por favor. Solamente entonces podríamos trabajar de momento los días lunes y miércoles. Claro, las clases son publicadas en el canal. Me dicen que sí hay mención. Yo pues creo que sí, ustedes tendrían certificación del curso, pero ahí hay que tener presente también que pues el certificado del curso lo obtendrán quienes están asistiendo en vivo, a las sesiones en vivo. Recuerden que hay quienes también me han escrito que sí pueden ver solamente el curso por YouTube. Y pues es pertinente, es importante saber eso. Y sí, se lo puede ver por YouTube, pero sí deben tener presente que, pues no sé, la parte de la certificación. No sé si se les puede dar certificación a quienes no estén asistiendo al curso, porque recuerden que cuando diligenciaron cuando se hizo el ofrecimiento del curso se les colocó el horario es de 5 a 7 y también se les preguntaba que si se compromete a asistir a las sesiones de clase. Entonces, si ustedes aprobaron y pues se inscribieron y si manifestaron estar pues comprometiéndose, pues lo lógico es que se supone que deban estar comprometidos, ¿cierto? El curso tiene 20 horas de duración. Y se subirán las clases, como yo les mencioné hace un momento, entre pues 1 o 2 días después de haber terminado la sesión. Es decir, básicamente cuando tendremos la segunda sesión estaría subiendo la primera. No me es muy factible poderla subir inmediatamente. Además porque pues hace tiempo no trabajaba con esta sala y necesito saber cómo puedo revisar este aspecto. Santiago Tello pregunta cuántas sesiones serían. Si cada sesión tenemos 2 horas, serían 10 sesiones. Y la certificación creo que se las enviaría a su correo electrónico. Debo preguntar a los coordinadores, tu pregunta, Jorger, que si puedes los lunes ver los directos, pero los miércoles tendría que preguntar, tengo que averiguar, no sé pues qué pasaría en ese sentido. Martín Gómez también pone una apreciación.
Es de Python el curso. Bueno, muchachos, sigamos por favor con las indicaciones y una vez terminemos un poco las indicaciones, resolveremos dudas. ¿Les parece? Hagámoslo así en ese orden, mejor ir resolviendo, vamos con el curso y al finalizar resolveremos las inquietudes para que no hayan preguntas así sueltas y pues no se nos interrumpa el curso. Listo, una apreciación que hace también acerca de los algoritmos Martín Gómez. Está bien, gracias por la aclaración, porque es secuencia de instrucciones y es diferente del lenguaje de programación. Por eso hablé primero de los lenguajes de programación y luego se habló sobre lo que es el algoritmo. Bien, para diseñar un algoritmo. El diseño del algoritmo tiene el diseño del algoritmo tiene, primero pues que es importante definir que para lograr un buen algoritmo es importante tener un punto de partida muy bien definido, un punto de partida muy bien determinado, es decir, desde dónde se quiere iniciar, de dónde se quiere comenzar. Una vez se tiene este punto de partida, el algoritmo debe ser definido, se debe definir, es decir, se debe concretar. Para ello hay muchas herramientas y ya vamos a verificar sobre las herramientas cuando abordemos la clase de algoritmos que existen. Y también es importante que se debe soportar la mayoría de posibilidades o variantes que se puedan llevar a cabo. Es decir, se debe hacer pruebas en todo sentido cuando ustedes vayan a desarrollar un algoritmo. Tratar de abordar todas las posibilidades para que en un futuro no tengan dificultades en el funcionamiento del mismo. Además, debe ser finito en tamaño y en tiempo de ejecución. Es decir, un algoritmo, cuando usted lo construya, no debe alargarse demasiado. Debe ser un algoritmo pues finito en tamaño y en el momento en que lo vaya a ejecutar. Tampoco debe tardarse en la ejecución. Esas son las características de un algoritmo bien diseñado, de un algoritmo bien llevado a cabo. Y bien, les había dicho sobre los tipos de algoritmos, ¿cierto? Entonces, los tipos de algoritmos, los algoritmos se desarrollan siempre en dos formas distintas y de acuerdo a ellos se clasifican es decir, los algoritmos los desarrollamos o los realizamos siempre de dos formas. Una de ellas es una forma gráfica y la otra es forma escrita. Al hablar de la forma gráfica, estamos hablando de lo que conocemos como diagrama de flujo, ¿cierto? Entonces, el algoritmo se puede llevar a cabo, se puede desarrollar a través de un diagrama de flujo. Es importante tenerlo presente. Y la otra forma, como se lo puede definir, es una forma no gráfica, es decir, una representación escrita, de forma descriptiva o escribiendo, pues, o definiendo paso a paso lo que se debe, cómo se debe realizar o desarrollar un algoritmo. Lo que vamos a ver son herramientas que nos van a servir para poder hacer uso del lenguaje de programación Python. Ese es el que vamos a utilizar para poder desarrollar los algoritmos en el computador. Pero para poder realizar el algoritmo, por ejemplo, el diagrama de flujo, existen herramientas como DFD, existen herramientas como PCInt, o de hecho, en el papel uno lo puede llevar a cabo y lo puede desarrollar. Y de hecho, por ejemplo, programas como PCInt uno puede escribir el algoritmo en papel, no puede escribir en pseudocódigo, que es la representación descriptiva, el paso a paso, cuando uno hace las operaciones paso a paso, y él se lo transforma a diagrama de flujo o viceversa. Es una herramienta muy interesante que puede servir para que ustedes pues la utilicen. Excelente la apreciación de David, que todo lo haga en papel, es mejor. Es mejor utilizar el papel porque uno ahí puede hacer las modificaciones y correcciones que necesite. Entonces, en los tipos de algoritmos, ¿cierto? Hacerlo por forma gráfica o por forma escrita. Bien, después de ello hablamos de la codificación. Precisamente ya la codificación es el paso que está después de haber elaborado el algoritmo correctamente. Simplemente uno va a escribir la solución del problema en algún lenguaje de programación. Después de lo que uno construyó en el pseudocódigo o en el diagrama de flujo, ¿cierto?
Entonces ya ustedes simplemente lo que hace uno es pasar todo lo que ha desarrollado, todo lo que ha escrito, lo va a transferir al lenguaje de programación. En este caso lo vamos a transferir a Python. Bien, importante tener presente lo siguiente. Vamos a hablar de unas metodologías, que es lo que normalmente uno desarrolla o lleva a cabo cuando va a trabajar con un algoritmo, cuando va a trabajar con una solución informática. Lo primero es realizar una prueba y una depuración. En el momento, en el proceso de identificar y eliminar errores, para dar paso a una solución, es lo que se denomina como prueba y lo que se llama depuración. Y seguidamente de este proceso hay que hacer una documentación. Es importante tener siempre de una forma escrita, es una forma escrita, es tener pues dibujos o diagramas. El diagrama escrito por una persona normalmente es usado por otra. Entonces por eso es importante tener muy bien estructurada la documentación, tener presente la documentación en el desarrollo de sus algoritmos, de sus ejercicios. Y entonces en la documentación tenemos básicamente 3 etapas. Estas 3 etapas de la documentación nos permiten definir primero la documentación interna. En la documentación interna tenemos los comentarios o el mensaje que se añade al código fuente para hacer más claro el entendimiento de un proceso. Es decir, cada vez que uno está desarrollando, cada vez que uno está ejecutando una línea de código, es importante ponerle comentarios para decir qué es lo que hace esa línea de código. Normalmente cuando uno comienza a trabajar un algoritmo, al principio uno dice, no, yo no me olvido de hacer esto, yo no me olvido de qué es lo que hace esta línea. Pero cuando uno mira la solución que ha hecho, la mira, digamos, tiempo después, unos 6 meses, un año después, vuelve y mira la línea, con seguridad no recuerda qué es lo que hace o qué proceso es el que ejecuta. Por eso es importante colocarle comentarios, ponerle comentarios a sus soluciones. Y también tenemos pues la documentación externa. La documentación externa es definir en un documento escrito elementos como los siguientes, pues la descripción del problema, cuál es el problema que encontraron y que van a solucionar a través del algoritmo, el nombre del autor, precisamente el algoritmo solución, el que proponen, que lo hacen a través del diagrama de flujo o del pseudocódigo, el diccionario de datos. Recordemos que el diccionario de datos básicamente es el que nos permite definir qué es cada uno de los elementos que hemos desarrollado o que hemos creado. Y el código fuente, que es el programa ya que está en el código de desarrollar, en el lenguaje de programación seleccionado. Y también, otra parte de la documentación es el manual del usuario, para pues instrucciones para que el usuario pueda utilizar el programa. Normalmente cuando se desarrolla software, entonces, se hacen estos tipos de documentaciones. Importante sobre todo la documentación interna. Las demás son también demasiado importantes. Ninguna deja de ser importante. ¿Por qué son importantes? Porque después hay una etapa, una fase que es de mantenimiento. Y en la fase de mantenimiento es que se lleva a cabo cuando ya se ha finalizado el programa. De pronto, cuando usted necesita hacer algún cambio, un ajuste, una complementación. Por ejemplo, podemos ver que se actualiza el sistema operativo, que Windows se nos actualiza, se actualiza otras versiones. Entonces, esta actualización de sistemas operativos necesita que nosotros en nuestros aplicativos, en nuestro software, hagamos algún tipo de modificación también especial. ¿Listo? Entonces, esta modificación, para poderla hacer, normalmente ya la persona que ha desarrollado una solución inicial, normalmente no es quien vaya a hacer un mantenimiento. Puede que haya cambiado de oficio, puede que haya salido de una empresa o ingresado a otra de desarrollo, etcétera. Entonces es importante dejar esto bien documentado para que quien siga trabajando pueda hacer el mantenimiento invirtiendo el menor tiempo posible. Bueno, hasta ahí son los aspectos que tienen que ver con la metodología, con el desarrollo de un algoritmo.
Y ya pues, para hablar de aspectos complementarios a los algoritmos, vamos a hablar sobre los tipos de datos. En realidad, pues alrededor de los sistemas informacionales, alrededor de las soluciones informáticas, de los algoritmos, pues para manipulación en los lenguajes de programación, tenemos los datos clasificados en unos tipos. ¿Por qué en unos tipos? Porque todos estos datos vienen asociados a un tipo para poder ser manejado por el sistema de programación. Los datos en este caso, por ejemplo, si ustedes uno puede trabajar con un número, puede trabajar con un número, pues sea enteros, decimal, con un carácter, tiene varios tipos de datos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, podemos ver los tipos de datos estándar. Los tipos de datos estándar son los más elementales o los que más se trabajan en un computador, que son los de tipo numérico, como les había dicho. Por ejemplo, uno puede escribir un valor como 50, 100, 3.6. Entonces, para los números que no tienen decimales, tenemos el tipo de dato entero, o que normalmente se conoce como integer. Tenemos el tipo de dato también real, que es float, que es el que tiene decimales, o el que pues tiene los números que tienen división, ¿cierto? Los que tienen sobre todo pues decimales, ya nos abarca los racionales también. Tenemos el tipo de dato, pues carácter. Cuando uno necesita escribir un solo carácter, normalmente existe este tipo de dato. Uno lo puede visibilizar aún en los sistemas de bases de datos. En los lenguajes de programación ya básicamente lo que uno observa son grupos de caracteres, ¿cierto? Que se conoce como cadena de caracteres. Pero pues inicialmente lo que se conocía era un carácter y se lo conocía como char. Y también las variables lógicas o las variables que son de tipo booleano, tienen simplemente dos estados, falso o verdadero. Y en realidad eso es un 0 o un 1, pero pues son las variables booleanas las que tienen solamente dos estados. Entonces, recordemos que los datos numéricos nos permiten representar valores escalares de forma numérica. Es lo que por eso nos incluye a los números enteros y a los reales. Estos tipos de datos permiten realizar operaciones aritméticas comunes, sumas, multiplicaciones, divisiones, restas, todas las operaciones aritméticas que necesitemos las podemos llevar a cabo con este tipo de datos. Muchachos, les sugiero a quienes están colocando chats que lo hagan de forma privada, por favor, para que de pronto no vayan a distraer a quienes están queriendo prestar atención del curso. Si quieren pues hacer chats o si quieren hacer charlas, por favor, podemos hacerlo de forma privada. Entonces, y si quieren hacer apreciaciones, recuerden que para eso está la herramienta de la mano. Pueden levantar la mano para hacer alguna, pues, para hacer alguna participación. Los datos lógicos. Recordemos que, como les decía, los datos lógicos solamente tienen dos valores, verdadero o falso, porque representan el resultado de una comparación entre otros datos. Ya vamos a ver un poco más adelante de cómo funcionan estos valores lógicos y cómo los podemos trabajar en lenguajes de programación como Python. Y los datos alfanuméricos. Es una secuencia de caracteres alfanuméricos. Ya pues en este momento en los datos simples estándar tenemos solamente el carácter que nos define un carácter, ¿cierto? Pero ya tenemos también otras variables que nos permiten definir, agrupar caracteres. Tenemos otros tipos de datos que son los tipos definidos por el programador. Es decir, dependiendo, esos dos son unos ejemplos que se utilizaban antes en un lenguaje denominado, por ejemplo, en Pascal. Sí, en Pascal se utilizaba esto. No recuerdo qué otro lenguaje, pero sí en lenguajes como Pascal definían variables que se llaman subrango o variable numerativa, que son creadas o definidas por el programador para usos específicos. Son usos muy específicos
de cada desarrollador. Si usted necesita crear algo que no, o trabajar, manipular información con un tipo de dato que no se ajusta a los que existen en el computador, usted puede hacer definir un tipo de dato diferente. Y hay unas herramientas que por este lado nos permiten trabajar de esa forma con Python, lo que se llaman tuplas. Vamos a ver un poco más adelante, o los diccionarios también. Vamos a ver un poco más adelante de qué se trata todo esto. Los datos estructurados. Los datos estructurados son estáticos. Recordemos que esto también obedece a la forma como han ido evolucionando los sistemas de computación. Los computadores en inicio solamente podían manipular los caracteres que les mostré en la diapositiva anterior, que eran los simples, los enteros, reales, los tipos estándar. Y los definidos por programador. A medida que han ido evolucionando los lenguajes de programación y las aplicaciones informáticas, las aplicaciones informáticas, entonces hemos ido observando que han ido cambiando en complejidad las variables que podemos utilizar. Entonces tenemos los datos estructurados de tipo estáticos, que son, por ejemplo, los vectores o matrices. La idea es que hasta allá lleguemos, hasta el trabajo de vectores y matrices a través del lenguaje de programación. De registros, registros que son los que normalmente pues, se llevan a cabo de una sola entidad. Cuando uno trabaja, por ejemplo, con elementos como hoja de cálculo, los datos que uno ingresa en una sola fila, ese es un registro, o lo que se llama también récord. Que, por ejemplo, en el lenguaje de programación en Python lo podemos ingresar pues, a través de una lista de listas. Ya vamos a ver eso cómo trabaja. Y también pues hace alusión a los vectores y matrices. O hace pues igual un registro, como les decía, la información que uno puede ingresar en una fila de una sola entidad. Ficheros o archivos, ya uno puede manipular archivos planos de texto. Básicamente desde ahí comienza la filosofía, cómo se trabajan, por ejemplo, las bases de datos no relacionales, que trabajan básicamente ya son con archivos, donde guardan la información. Tenemos conjuntos, también conjuntos de datos y las cadenas de caracteres. Pero estos tipos de datos, pues son estáticos. ¿Por qué son estáticos? Porque pues básicamente se definen para su manipulación o modificación. Hay que acceder a ellos y acceder a sus cambios. Recordemos que estos tipos de datos se guardan en algo que, bueno, ya vamos a verlo un poco más adelante, en algo que se denomina variable. Y una variable básicamente pues es un espacio de memoria que se utiliza en el computador. Bueno, tenemos pues antes de hablar de variables, también tenemos los tipos de datos que son dinámicos. Los tipos de datos dinámicos son pues las pilas o lo que se conoce más adelante en estructuras de datos como listas enlazadas, árboles, grafos. La diferencia entre los estáticos y los dinámicos básicamente es que las listas, por ejemplo, pueden ir aumentando según la necesidad de la persona o del cliente o de quien esté desarrollando el aplicativo. No tienen un tamaño fijo. Normalmente las cadenas de caracteres, por ejemplo, tienen un tamaño fijo. Si usted crea una variable tipo cadena de carácter y la empieza a llenar de caracteres, puede darse cuenta que el tamaño máximo son 2000 caracteres, más o menos, que tiene por defecto una cadena de caracteres. Uno pensará que tiene pues tamaño indefinido, pero no es así. Tiene pues un tamaño limitado. Así como los vectores y las matrices. Cuando uno declara un vector, un arreglo. Vector o arreglo es lo mismo, ¿cierto? Uno declara un vector y declara una matriz debe definirle el tamaño. Uno no genera un vector o una matriz. Uno no genera una matriz de un tamaño indeterminado. Para eso existen pues lo que son las listas, ¿cierto? Las listas, los árboles, los grafos. Entonces, esta es la diferencia también en cómo, por ejemplo, de aquí va algo que tiene Python en especial. El lenguaje de programación Python, él ya trabaja básicamente todo basándose en listas.
Él trabaja básicamente para trabajar estructuras o grupos de datos. Él los trabaja mediante tuplas, mediante listas o mediante diccionarios. Ya vamos a ver, a profundizar eso un poquito más adelante. Entonces, él, por ejemplo, los arreglos de los vectores los trabaja o los trata a través de las listas. El trabajar con listas hace que el desarrollo de un algoritmo se agilice mucho más, sea mucho más fácil de resolver, sea mucho más sencilla su implementación. Hemos hablado ya de las estructuras de los datos y de las estructuras de datos. Lina María, por favor, ¿puedes silenciar el micrófono? Se te está escuchando ruido. Gracias. Bueno, ya una vez vimos los tipos de datos, vamos a hablar sobre las expresiones. Las expresiones en realidad para poder resolver un algoritmo. En un computador las expresiones tenemos que son combinaciones de constantes, de variables o símbolos de operación, ¿cierto? Una expresión consta de operadores y operandos, es decir, una expresión, por ejemplo, ahí ven un ejemplo, n igual a más b, eso es una expresión, es una línea que uno escribe en el lenguaje de programación. Consta de, como pues lo dice ahí, de operadores y de operandos. Y se utiliza según el tipo de datos que se necesite. Por ejemplo, en operación aritmética tenemos una suma, ¿cierto? Que a una variable n le definimos el resultado de sumar a más b. Entonces, es importante que tengamos que cuando vemos el símbolo igual en el lenguaje de programación, siempre debemos tener presente que la asignación se hace de derecha a izquierda. Es decir, primero se hace la suma a más b y ese resultado es asignado a la variable n, no es al contrario. Porque puede haber momentos en que uno diga, por ejemplo, n igual a igual a b, igual a c más d. No quiere decir que a asuma el valor de n, sino al contrario, que primero se hace la suma de c más d, luego se lo asigna a b, luego se lo asigna a n. A mí se fue a buscarlo. Lina María Osorio, por favor, puedes poner en silencio los micrófonos que se nos está interfiriendo con la clase. Y estamos todos los... De buena. Tiene problemas con el audio y no le funciona. Bien, operaciones relacionales. Las operaciones relacionales, simplemente como lo podemos ver, utilizan operadores relacionales. Mayor que, mayor o igual, menor o igual. Diferente de, lo que nos permite comparar un valor versus otro, comparar un valor numérico con otro valor numérico, ¿cierto? Y las operaciones lógicas, ahí hay un ejemplo, que eso pues ya igual lo profundizaremos un poco más adelante, por ejemplo A y B, y el resultado de estas operaciones lógicas debe ser un valor lógico que es o falso o verdadero, no nos puede dar otra cosa. En la implementación de Python vamos a ver cómo funcionan este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, si las expresiones son de estos tipos, si tenemos expresiones que son de estos tres tipos, aritméticas, relacionales y lógicas, entonces podemos hablar de tipos de operadores. Y los tipos de operadores básicamente obedecen a cada una de las expresiones, de los tipos de expresiones. Entonces tenemos los operadores aritméticos, como ya los habíamos notado o ya los habíamos pues visto o podemos concluir que estos operadores permiten realización de operaciones matemáticas, ¿cierto? Con los valores. Está la potencia, está el sacar el residuo de una división, la división, multiplicación, suma, resta, etc. Esas operaciones con operadores aritméticos nos permiten obtener valores y estos valores normalmente se almacenan en algo que se denomina variables. Como les había dicho, la variable es un espacio de memoria en el computador destinado para poder almacenar un valor determinado.
en el momento que se haga una operación se puede almacenar ese valor y se almacena en una variable. Los operadores relacionales, como ya pues, lo hablamos en la diapositiva anterior, se utilizan para establecer una relación entre dos valores. Y la relación puede ser para ver si ellos son iguales, si es el uno mayor que el otro, si el uno es menor que el otro, si es mayor o igual o si es menor o igual, etc. Y tenemos también operadores lógicos. Los operadores lógicos son los que se utilizan, como ya les había mencionado, también para establecer relaciones entre valores lógicos. Es decir, un valor lógico puede ser, está lloviendo. Y otro valor lógico puede ser, es de día. Si unimos estos dos valores lógicos, obtendríamos la oración, por ejemplo, está lloviendo y es de día, que en algún momento puede ser verdadero. Supongamos en el momento, pues, en el momento aquí, en el lugar donde estoy ubicado, no se encuentra lloviendo, aunque todavía es de día. Entonces, esa expresión, está lloviendo y es de día, en el caso mío sería falsa, ¿cierto? Porque si bien es cierto, es verdadero que sea de día, es falso que está lloviendo. Entonces, el resultado que me obtendría sería falso. Es decir, tendría que cumplirse las dos expresiones para que el resultado sea verdadero. Bien, pero pues esto igual, como les decía, a medida que vamos trabajando con el lenguaje de programación, lo vamos a ir profundizando también. Y también tener presente la prioridad de los operadores. En la prioridad de los operadores tenemos que tener presente siempre que lo primero que se ejecuta es lo que está entre paréntesis. Nosotros podemos utilizar varios niveles de paréntesis. Claro que no podemos utilizar, por ejemplo, corchetes, llaves u otro tipo de paréntesis. Los paréntesis deben ser, pues, son circulares, ¿cierto? Son esos dos que aparecen ahí. Entonces, la primera operación que se realiza siempre es la que se encuentra dentro de los paréntesis. Después de realizar la que se encuentra dentro de los paréntesis, se ejecuta la potenciación. Ese símbolo que ven ahí, como una V invertida, es el símbolo que nos permite hacer potenciación. Por ejemplo, si queremos elevar el número 2 al cuadrado o el 3 al cuadrado, utilizamos 3, ese símbolo y el número 2. Después de este operador de potenciación, se llevan a cabo la multiplicación, división, el mod, que significa el módulo o residuo de una división entera. Recuerden que la división, el módulo, se obtiene dividiendo dos números enteros y es el resultado de la división entera, el residuo del residuo de la división entera. La operación NOT, que es negar, simplemente si algo es falso lo hace verdadero y si algo es verdadero lo vuelve falso. Después se ejecuta la operación, la suma, la adición, la sustracción o la resta y la operación AND. Y finalmente se ejecutan los operadores relacionales, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, diferente de ese mayor menor. En algunos lenguajes de programación también se lo conoce como signo de admiración hacia abajo, igual, y significa diferente de. Ya vamos a verlo operando también en el lenguaje. El valor igual y el OR. Esos son la prioridad en la ejecución de los operadores. ¿Claro todo hasta ahí? Básicamente, teóricamente, en teoría, era importante establecer estos elementos preliminares para ya continuar con el trabajo, que ya sería realizar nuestras primeras apreciaciones o acercamientos al lenguaje de programación. Entonces vamos a trabajar vamos a dar nuestros primeros inicios con el lenguaje de programación. Es importante aquí tener presente y tener en cuenta un aspecto. En el lenguaje de programación, en Python, para que no tengan dificultades en instalaciones o en realización, para poder realizar o llevar a cabo los elementos que vamos a trabajar, es importante, les voy a compartir una herramienta que se ejecuta en línea. Es decir, vamos a trabajar con Python, pero en línea. No hay que hacer instalación de nada. Normalmente, bueno, si uno quiere instalar Python en su computador,
debe instalar primero una herramienta que se llama Anaconda, que es la que trae Python por defecto y le instala el compilador pues, del lenguaje de programación. Y hay otra herramienta que se denomina PyCharm y le permite a usted trabajar con las implementaciones del lenguaje de programación. Para aclaración de todos es que pues vamos a trabajar, pues me gustaría que trabajemos por esta herramienta, Replit. Además que el trabajo por aquí puede ser también colaborativo. Es decir, usted puede trabajar con algún compañero o compañera, hasta 4 personas pueden compartir un código y trabajar sobre el mismo código en la misma pantalla. Eso lo podemos trabajar también. Bien, entonces, si ingresamos a Replit, recuerden, hoy vamos a trabajar, en estas sesiones básicamente vamos a trabajar es con Replit. El trabajo, si usted quiere instalar Python en su computador para que pueda trabajar usted de forma local, debe instalar Anaconda, que es voy a escribirlo para aquí para todos. Anaconda es el compilador de Python. PyCharm es el framework para utilizar Python. Recuerden, el término framework hace referencia a la herramienta visual que le permite a usted trabajar o realizar la codificación en el lenguaje de programación que usted desee. En este caso, el que vamos a trabajar es Python y el framework se llama así, PyCharm. Listo, entonces sí, importante que utilicemos Replit. Porque Replit.it es la herramienta en línea que permite trabajar con Python. Vamos a iniciar entonces. La primera vez que usted quiere ingresar en la plataforma, hay que darle clic a Sign Up. Ahí está el botoncito. Sign Up es para poder suscribirse. Se le solicita datos como el nombre de usuario, el correo electrónico, la contraseña, ¿cierto? Y usted le da Sign Up. Una vez pues que le ha dado Sign Up, yo le voy a dar Login porque pues tengo ya pues la plataforma abierta. Ya tengo pues ingreso a la plataforma. Aquí importante, interesante que en esta herramienta ustedes pueden crear varios ejercicios. Me explico. Usted puede tener, por ejemplo, aquí está My Repls. Usted puede tener varias carpetas, puede tener varias implementaciones realizadas y en una carpeta de esas usted pues la puede abrir y puede crear ejercicios según su gusto y según el lenguaje que vaya a utilizar. Y lo que vamos a hacer es darle, cada vez que vayamos a crear un ejercicio, le vamos a dar aquí en este botón azul de la parte superior derecha que dice New REPL. Al darle New REPL podemos observar que el lenguaje de programación, que esa herramienta nos permite trabajar con todos estos lenguajes. Si alguien no maneja solo Python, sino que maneja otro lenguaje de programación, es una herramienta muy útil, muy interactiva con la que podemos trabajar con todos este tipo de lenguajes. Pero nos vamos a concentrar en Python. Entonces le vamos a dar Python y le vamos a dar un nombre. Yo le voy a dar un nombre, por ejemplo, que hace clase virtual 1. Les cuento que en este momento se me está haciendo verdadera la expresión lógica que les había puesto de ejemplo. Sigue siendo de día y comenzó a llover. Bueno, vamos a darle clase virtual 1. Y en clase virtual 1 nos podemos dar cuenta que se nos abre una ventana como estas. Esta ventana, voy a darle un acercamiento, por si alguien de pronto no lo puede ver. Básicamente tiene 3 secciones. Una, la sección izquierda, que nos permite manipular los archivos. Otra, una sección central, que es la que vamos a utilizar para codificar. Y otra, la sección derecha, que es la que nos permite visualizar lo que estamos ejecutando. Lo que realicemos, lo que vamos a desarrollar, lo vamos a ver en la parte derecha.
Ahora, si usted quiere, por ejemplo, enviarle este código que usted realizó a alguien, o usted lo quiere conservar y lo quiere visualizar sin tener que iniciar sesión, usted le puede dar clic aquí en Share. En Share aquí le aparece un link y usted puede coger este link y se lo puede enviar a otra persona, se lo puede enviar a alguien. Y de pronto alguna implementación que vayan a hacer me la pueden enviar a mí también. Y aparece también esta opción de Embedded. Esto quiere decir que si usted está haciendo una página web y quiere mostrar una implementación desarrollada o hecha ya en una página web, usted la puede poner de forma embebida haciendo uso de iframes. ¿Listo? Normalmente uno lo que hace es compartirla por aquí si lo quiere compartir. Está este botón que dice que hay una persona aquí con un más. Esto quiere decir que usted puede invitar a otra persona. Es decir, usted puede buscar por nombres o invitarlos por el nombre de usuario. Pero la persona que vaya a invitar, lógicamente, debe tener una cuenta en REPL. Listo, debe tener una cuenta en REPL. La persona a la que le vaya usted a compartir el código que usted está haciendo. Entonces, este código usted lo puede compartir y en este código, en esta misma pantalla, pueden trabajar hasta 4 personas. Pueden trabajar hasta 4 personas. Bien, les agradezco a quienes están ayudando a resolver las dudas de sus compañeros, porque eso hace pues que podamos avanzar un poco más. Bien, entonces, aquí en la parte donde aparece este lápiz, en el lápiz nosotros podemos modificar el nombre de la solución que estamos desarrollando y colocarle una descripción. Y una vez finalizamos, simplemente le damos clic por fuera y vamos a dar cuenta que si le hemos modificado, el nombre aquí nos va a cambiar. No tiene descripción porque no la hemos colocado. En la descripción podríamos colocarle, por ejemplo, clase del 9 de marzo. Supongamos que la vamos a modificar, entonces le voy a colocar aquí clase virtual del 9 de marzo del 2020. ¿Listo? Entonces, al darle clic por fuera, podemos notar que aparece el usuario y aquí aparece clase virtual del 9 de marzo de 2020. Aparece la descripción y aquí aparece el nombre. Y aquí este botón verde, lo dejé de último, lo dejé al final, porque este botón verde es el que nos va a ejecutar la aplicación que vayamos a resolver. Lo que vayamos a solucionar, lo que pues tengamos en nuestra aplicación, lo ejecutamos o lo vemos en funcionamiento dando clic sobre este botón verde. Listo. Como les había mencionado, en el lenguaje de programación Python se definen normalmente las entradas y se definen las salidas. Y Python nos permite realizar, si pues me imagino están familiarizados con otros lenguajes de programación, Python nos permite realizar, pasarle operaciones a través de las salidas. Me explico. Yo le voy a decir, por ejemplo, print. La operación print se utiliza pues para mostrar en pantalla. La operación print es para mostrar en pantalla. Y algo importante e interesante de este aplicativo es que cuando usted está escribiendo algo, él mismo le muestra documentación. El mismo sistema le está mostrando documentación. Por ejemplo, aquí le decimos print value, coma, puntos suspensivos, coma, separador, coma, end. Él muestra todas las opciones que usted puede utilizar al hacer uso de una sentencia como print, que es la que se utiliza para poder llevar a cabo la ejecución de un programa. La pregunta que dice Yuri, que si no hay necesidad de guardar el código. No, y esa es otra ventaja que tiene este tipo de sistemas. Usted simplemente lo va utilizando y aquí en la parte superior pueden ver que ya está guardado. Él mismo dice que ya está guardado, dice saved. Entonces aquí dice con qué nombre se lo guardó, qué nombre tiene, con qué lenguaje de programación. ¿Cierto? Entonces vamos a volver a él. Miren que aparece print, entonces aquí no hay necesidad de
de guardar. Él guarda automáticamente. Entonces, vamos a decirle, por ejemplo, que nos imprima el valor 9 y lo ejecutamos. Entonces, podemos observar que en la parte derecha en la pantalla nos aparece el número 9, ¿cierto? Hasta ahí no hay, pues, no tiene ninguna ciencia, no hay mucho, pues, que diferente a los demás lenguajes de programación. Bueno, algo que sí se debe tener en cuenta aquí en este tipo de lenguajes de programación, y es que Python no necesita, usted en Python no necesita colocar punto y coma. A diferencia de otros lenguajes, usted debe ponerle punto y coma. En cambio, aquí no. Aquí no es necesario. Lo puede colocar, pero no es necesario ponérselo. En algunas aplicaciones, Juan David, como tú lo mencionas, sí puede ser similar. Puede ser similar a C++. Sin embargo, sí tiene muchas cosas que lo hacen muchísimo más sencillo, que hacen que la aplicación sea mucho más sencilla. Más o menos, pues como GML, bueno. Sí, claro, eso es lo que les decía. Por ejemplo, C, C++, C Sharp, Java, PHP, otros lenguajes utilizan el punto y coma, Python no lo hace. Entonces en Python no hay necesidad de colocarlo. Si no asigno print, no me aparece de esa manera. Correcto. Si no, tú no pones print, no te muestra el número en pantalla. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a decirle, por ejemplo, que nos sume 9 más 5, que nos muestre 9 más 5. Pongámoslo con un espacito para que sea mejor. Print 9 más 5 y le decimos run. Entonces Python lo que hace es procesarme la operación que le estoy colocando por dentro. Esa ya es una diferencia entre lenguajes de programación. Algunos lenguajes sí lo hacen, otros lenguajes simplemente concatenan. Pero es importante saberlo también, si ya lo sabían, que uno puede procesar operaciones dentro del proceso de impresión. Si le decimos que nos imprima 9 más 5, entonces el mundo muestra ese valor, ¿cierto? Ahora, otra cosa que podemos hacer. Aquí Python tiene un operador que es para concatenar. No, Juan David, en ese caso sí no. Las bibliotecas de C++ se utilizan en C++, no se utilizan acá en Python. Entonces, aquí tenemos unos operadores que son para concatenar, que son para hacer concatenación. Recordemos el término concatenación. ¿Qué es concatenar? Concatenar es unir como cadenas de caracteres los valores o variables que tengamos en una aplicación. Es decir, si en lugar de decirle 9 más 5, coloco comillas 9 y comillas 5, cuando yo coloco algo entre comillas, el lenguaje de programación, como todos los lenguajes de programación, Python entiende que yo lo que voy a hacer es una concatenación. No voy a hacer la operación de suma, sino que voy a unir la cadena de caracteres 9 con la cadena de caracteres 5. Y la voy a mostrar. Ejecutemos. Mire que al ejecutarlo él me muestra 95. No me hace la suma, sino que me une los dos valores numéricos. Dejémoslo el otro también aquí presente para que lo podamos mirar. Print 9 más 5. Entonces es una cosa, imprimir 9 más 5, que hace la operación 14, que imprimir 9 entre comillas, más 5 entre comillas, que me imprime 95. ¿Listo? Ahora, si nosotros queremos que nos imprima cualquier tipo de operación, claro que sí. Yuri pregunta que si cualquier tipo de operación, así es, cualquier tipo de operación, siempre y cuando no coloquemos los números en comillas. ¿Cierto? Y hay otro elemento que se utiliza para concatenar, es decir, para unir textos. Pero este símbolo en Python con el que voy a concatenar, él lo que hace es incluirme un espacio. Me explico. Por ejemplo, voy a colocarle print 10 más 4. Voy a utilizar la coma.
Miren que ahí me dice coma y aparecen unos puntos suspensivos. ¿Listo? Me aparece 10 más 4, coma. Entonces voy a hacer otra operación que es 3 por 9. Y esto lo imprimo. Entonces miren que él me imprime, bueno, del 14.95 y miren que me hace la operación 10 más 4 es 14, ¿cierto? Y él me pone un espacio. Donde he puesto la coma, Python entiende que yo voy a colocar es un espacio. Él me pone automáticamente un espacio para concatenarme las dos operaciones. Entonces él me muestra juntas las dos operaciones. La pregunta que hace David en el lenguaje de programación en este caso, importante, no es necesario tener presente si es comilla doble o comilla sencilla. Lo que es importante tener presente es que si tú inicias con comilla sencilla, debes finalizar con comilla sencilla. Si inicias con comilla doble, debes finalizar con comilla doble. El inicio, pues se inicia con, por ejemplo, cambiemos el 9, cambiémosle la comilla doble por comilla sencilla. Bien, que ahí tenemos el 9 con comilla sencilla y el 5 con comilla doble. Y si lo ejecutamos, de igual manera me sigue mostrando el mismo 95. Mucho gusto, David. Y las operaciones algebraicas, claro, puede poner operaciones algebraicas dentro del print para poderlo realizar. Es importante tener presente otra cosa. ¿Qué operaciones se realizan? Vamos a realizar, por ejemplo, una con paréntesis. Print 23 dividido 6, por ejemplo. Coma, para que se nos concatene con otra. Y pongámosle 14 menos 2. Y esto multiplicado por 5. Entonces podemos notar que, primero que todo, él me hace la operación 23 dividido 86 y me hace, pues, me genera un número que es decimal, ¿cierto? 3.833333, porque sabemos que 23 dividido 6, esto es 3, 6 por 3, 18, a 18 a 23 serían 5, entonces después viene 8 por 6, 48, a 50, ¿era? Sí. 2 y de ahí en adelante siguen siendo 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 y todos los demás siguen siendo 3. Entonces, miren que aquí realizó una operación con decimales y después miren que colocamos coma, no colocamos ningún espacio ahí, sino que colocamos la otra operación. 14 menos 2 da 12 y 12 por 5 nos da 60. Y aquí está el valor 60 que nos está mostrando la operación. Importante. Operaciones aritméticas que se pueden realizar en Python. Una, ya tenemos, ahí vimos la suma, de igual forma se puede hacer la resta, de la división, multiplicación, y cuando colocamos, por ejemplo, 2, doble asterisco a la 16, estamos haciendo la potenciación. Entonces yo le puedo colocar, por ejemplo, entre comillas, potenciación. 2 puntos, comillas, coma. Entonces, miren que de esta manera lo que estamos haciendo es concatenar un texto con una operación. En este caso, 2, doble asterisco 16, si lo ejecutamos, él me muestra el valor que es 65.536. ¿Cierto? Si le ponemos 2 a la 8, por ejemplo, 2 a la 8 nos da 256. Si elevamos 2 a la 3, pues para verlo más claramente, de pronto sabemos que eso nos da 8, ¿cierto? Entonces miren la forma cómo se imprime la información, cómo uno le puede imprimir y cómo le muestra la operación impresa, cómo le muestra el resultado. Que si se puede hacer con números enteros o decimales negativos, claro. Mira que aquí lo estamos haciendo con enteros. Y si quieren le ponemos a este el 6, le ponemos el signo menos y lo ejecutamos. Entonces miren que el resultado es menos 3.8333. La división de entre 23 y menos 6 nos da un número negativo que es menos 3.83. ¿Cierto? Menos 3.83, 33335. Y acá tenemos
60. La potenciación, entonces, podemos ver que da este resultado, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer, por ejemplo, una división entera. 23/6. Sería para realizar la división entera. Cuando queremos obtener el resultado de una división entera, simplemente le damos en lugar de un slash, 2 slash. Si lo ejecutamos, podemos ver que el resultado ya no nos da menos 3,8333, sino simplemente 3. 23 entre 6 da 3, 6 por 3, 18, 23, 5. Y si queremos ver el residuo, pongámosle a esto división entera. División. Bueno, otra cosa importante, que es importante tener en cuenta aquí. Este aplicativo, Replit, funciona bajo el sistema operativo Linux y está en inglés. Por lo tanto, es importante tener presente que no coloquemos tildes. Ahí me apareció la tilde, pero si ustedes de pronto llegan a tener inconvenientes o problemas, es importante que sepan que puede ser por las tildes que estamos colocando. Más bien, voy a tratar de evitar eso, voy a tratar de evitar poner tildes. Recuerden que no es porque tenga, pues, de pronto en alguna parte se me pasará, pero normalmente no es por ortografía, sino por evitar que pueda no funcionar el ejercicio. Cristian pregunta que si se puede hacer todas las operaciones de la matemática, por supuesto. Los comentarios al código. Muy bien, Santiago Tello. Los comentarios al código que uno los hace, bueno, antes de que nos olvidemos de hacer eso, se los puede hacer con el hashtag. Usted pone hashtag y pone el comentario que desea hacer. Por ejemplo, realizar división entera. Con mucho gusto. División, no pongamos tildes, entera. Realizar división entera. Aquí estamos hablando de realizar potenciación. Mire que así son los comentarios. La división entera, entonces. División entera. Coma, y aquí está la operación. Y entonces vamos a realizar otra, que va a ser el residuo. Residuo de la división entera. El residuo de la división entera ya no se hace con doble slash, sino que tal como se lo hacen otros lenguajes de programación, con el símbolo porcentaje. Entonces el residuo de la división entera, si lo ejecutamos, estamos haciendo que primero le ejecutamos la división entera entre 23 y menos 6, bueno, en este caso nos da 3.833335. La división entera entre 23 y 6 nos da 3 y el residuo de esa división es 5. Recuerden que 6 por 3, 18, más 5 nos da 23. Se debe hacer una operación por línea estrictamente. Recordemos que aquí tenemos dos operaciones en una sola línea, al igual que aquí tenemos dos operaciones en una sola línea, pero las estamos separando por coma. ¿Por qué por coma? Para que nos pueda el lenguaje de programación, cuando le colocamos coma, él sabe que es una operación distinta a la que sigue después. Estamos colocando dos valores distintos, ¿cierto? Hasta ahí entonces hemos trabajado simplemente con operaciones matemáticas y los hemos trabajado en la salida. Ok, tranquilo, Yuri. Entonces, hasta ahora solamente, como les decía, hemos trabajado con operaciones, no hemos realizado mayor cosa, ¿cierto? No hemos realizado mayor cosa. Ahora lo que vamos a hacer es introducir vamos a introducir valores y los vamos a almacenar en variables. Vamos a decirle que nos imprima un mensajito. Recuerden que los mensajes se deben imprimir siempre entre comillas. Y si ustedes quieren imprimir un salto de carro, es decir, quieren imprimir un enter, normalmente ese enter uno lo coloca con las N. Para que me lo entiendan, vamos a verlo en la pantalla. Vamos a colocarle, por ejemplo, vamos a preguntar, ¿cuál es tu nombre?
Recuerden que puede ser comillas dobles o comillas sencillas, ¿cierto? Si ahora comentar en una misma la operación, no hay problema. Buena apreciación, buena pregunta. Yuri, sí. Por aquí, por ejemplo, decimos, podemos decirle aquí al lado, se encuentra el residuo. A mí se me baja la línea por lo que estoy con Zoom para que lo puedan visualizar mejor ustedes. Pero si nos damos cuenta, si reduzco esta línea, por ejemplo, y si quito esta línea, bueno, quitémoslo esto mientras tanto porque no lo necesitamos. Podemos trabajar solamente con estas dos líneas. Entonces pueden ver que tenemos la operación y tenemos el comentario al lado. Es importante saberlo. Por ejemplo, le voy a colocar cuál es tu nombre. Miren que si yo lo ejecuto, él me coloca una línea más abajo el comentario. Para allá vamos, Samuel. Precisamente eso es lo que vamos a hacer, definir las variables. Entonces, para definir las variables aquí en Python, hay varias formas. Una de ellas es lo que les estoy mostrando en este momento. Recuerden, una variable es un espacio en memoria donde se guarda ciertos datos que nosotros queramos colocar. En este caso, pues los usuarios que quieran colocar datos los pueden hacer mediante este tipo de elementos, mediante este tipo de variables. Ahora, si le decimos, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Le vamos a decir, vamos a crear una variable llamada nombre y va a ser igual, le voy a decir input, abre y cierra paréntesis. De esta manera yo le voy a decir que en Python, que lo que está en la entrada, lo que ingresa el usuario en la entrada, me lo asigna a la variable nombre. Y voy a saludarlo, lo que uno normalmente hace, ¿cierto? El hola mundo que uno hace en otras partes, lo vamos a usar aquí. Le vamos a decir, hola. Vamos a darle un espacio. Bueno, vamos a hacer varias cosas. Hola, voy a decirle coma para concatenar el valor del nombre, coma, y voy a terminar con un signo de admiración. Listo, vamos a ejecutarlo ahí. Entonces, si aquí en la ejecución le digo correr, es la que me dice cuál es tu nombre, miren que ahí ya no finaliza el programa, sino que está esperando que yo le escriba algo, ¿cierto? ¿Cuál es tu nombre? Yo le voy a poner mi nombre, Diego, y le digo enter. Entonces él me dice, hola Diego. ¿Qué fue lo que me hizo? Miren que cuando le doy operación para concatenación, hay varias cosas que hay que apreciar. Una, cuando hago la concatenación, quiero dibujar un rectangulito. Cuando quiero hacer una concatenación, la concatenación la estoy haciendo con estas comas, ¿cierto? Se puede ver las comas. Sí, en realidad el lenguaje de programación tiene muchas similitudes con otros lenguajes de programación. Y de verdad pues que es más fácil, es más sencillo. De hecho, ya lo van a ver de una forma más sencilla aún. Tenemos, por ejemplo, acá cuál es tu nombre, como les decía. El primer aspecto que hay que apreciar es que la asignación de una variable se la hace de esta manera. Nombre igual al valor que deseemos darle. Por ejemplo, si lo que queremos realizar es una operación, entonces la operación la hacemos mediante, simplemente a la operación le decimos, por ejemplo, el resultado. Res va a ser igual a sumar 9 más 5. Y aquí le puede decir coma. Sí, pongámoslo aquí, la coma, comillas otra vez, el resultado de la suma es... Y aquí le voy a decir res. Algunas, no todas. Tu nombre es Diego. Se me fue por acá, es acá. Nombre es Diego. Entonces él me muestra, ¿cierto? Me dice, hola Diego, el resultado de la suma. Ejecutámoslo otra vez, es 14, ¿cierto? El resultado de la suma es 14, le hace la suma por fuera y la incluye ahí.
Sí, claro, el backslash funciona tal como en C++, pero no funcionan todas. Es importante que quienes codifiquen con otro lenguaje de programación, pues trabajen con la documentación de Python. Pueden revisar en la página oficial de Python documentación. No puedo asegurar que funcionen todas las que funcionan en C++, porque recuerden que cada implementación, cada lenguaje de programación tiene sus particularidades. Eso es lo que uno pues trata de aprenderse cuando trabaja con otro lenguaje de programación. Sin embargo, lo importante de saber es que, pues, si trabajan, por ejemplo, el backslash. Si trabajan de forma similar, varias implementaciones, tal como en C++. Pero, pues, es importante que tengamos presente que, pues, trataremos de ver las cosas como se trabajan en Python, ¿cierto? Listo, entonces, miren que de igual manera hay algo aquí peculiar, y es este signo de admiración. Este signo de admiración normalmente debería estar junto al nombre, ¿verdad? Entonces, para poner las cosas para poderlas concatenar sin que nos salgan con espacios, utilizamos el operador más. Entonces, por ejemplo, aquí no le digo hola, sino que le digo hola más nombre. Aquí en lugar de esta coma le pongo el más. El resultado de la suma es más res. Sin embargo, aquí, al ejecutar el programa, me va a generar un error. Debido a lo siguiente. Le escribo Diego y me dice que tiene un error. ¿Por qué un error? Porque resulta que, si bien es cierto, nombre es una cadena de caracteres, debería aparecer como cadena de caracteres, res no lo es. Es decir, cuando yo le digo el input, abro y cierro paréntesis, en la entrada, cuando yo coloco algo en la entrada con paréntesis, lo que me hace el lenguaje de programación es recibirme todo esto. Cuando yo le digo input, simplemente me lo recibe como cadena de caracteres. No más. Él me recibe una cadena de caracteres y esa cadena de caracteres se la entrega a la variable llamada nombre. Entonces, por eso, aquí no me genera un error. Si ustedes pueden ver el error, discúlpeme, necesito quitar estas anotaciones. Listo, si se verifican en el error, que es otra cosa importante que debemos aprender a hacer y nos debemos acostumbrar. El slash invertido sale con alt 92, creo que es. O está al lado del 0 con alt GR. Sale con alt GR presionando la tecla alt GR, que es la que está a la derecha de la barra espaciadora, y presionas el signo de interrogación. Entonces, miren, es importante, vuelvo a retomar, tener en cuenta que se debe tener presente los errores. Cuando nos aparecen un error, debemos aprender a interpretarlos, porque hay mucha gente, eso es muy frecuente. Siempre preguntan, vea, pues profe, me dicen, no me funciona, la codificación mire cómo está y resulta que no funciona, pero no se detienen a leer cuál es el error. Aquí simplemente dice, pues miren, el error está en el archivo main.py en la línea número 13. Entonces, si vamos a ver la línea 13, es esta última línea que nos está generando un error. Y dice, en el módulo, me muestra cuál es la línea que me está generando el error, que es esta, print hola más nombre más res. Y me dice, ¿el error del tipo cuál es? Solamente se puede concatenar cadena de caracteres. No se pueden concatenar enteros, como cadenas de caracteres. Aquí viene la importancia de saber un segundo idioma. Es importantísimo tener manejos de un idioma inglés. Miren que este tipo de aplicaciones, las que son más ágiles y más fáciles de utilizar, normalmente están en una segunda lengua y en un idioma internacional, como lo es en inglés. Entonces, miren que aquí el tipo de error sí nos está diciéndolo todo. Y lo que yo les había dicho, nos iba a generar un error por eso mismo. Porque resulta, ahora sí, ya pues que vemos que hay un error, voy a hacer la explicación de ese error. Resulta que antes lo habíamos concatenado con la coma, ¿cierto? Podemos hacerlo nuevamente, vamos a copiarlo y vamos a concatenarlo encima. Vamos a dejarlo como estaba, con una coma, aquí arriba. Hola nombre, signo de admiración. Aquí pudimos haber hecho esto, colocarlo así seguido,
para no colocar esa coma ahí. Ahí lo que les quería demostrar es que se pueden concatenar también dos cadenas de caracteres seguidas. Y aquí le voy a colocar coma. Res. Entonces miren que si aquí lo ejecutamos, con seguridad la primera línea se va a ejecutar, pero la segunda me va a seguir mostrando el error. Bueno, la nombre, vamos a dejarlo, bueno, no me gusta dejar esto que se concatene estando junto. Dejémosle con espaciecito. En la coma no me suelo dejarlo junto. Entonces aquí yo le ejecuto, me dice cuál es tu nombre, bueno, yo escribo mi nombre y me sigue saliendo el error. Miren que nos mostró la primera línea. Dice, hola Diego, el resultado de la suma es 14, pero en la segunda línea él nos sigue mostrando un error. Bueno, voy a hacer algo que me gustaría que lo tengan presente también en lo sucesivo para que dejen de aparecer este tipo de cosas. Cada vez que ejecutamos un ejercicio, si ustedes se dan cuenta, no se está limpiando la pantalla y cada vez que uno lo corre suelen pasar cosas de esas. Bueno, y funcionó bien. Entonces miren qué pasó, la primera cadena pasó bien, pero en la segunda mostró el error que les estaba diciendo y que les voy a explicar. Como les decía, el más también me sirve para concatenar, pero el más me concatena solamente cadenas de caracteres. La coma me formatea todo lo que esté en cualquier otro tipo de dato, de variable, a una cadena de carácter para imprimirlo. Eso lo hace la coma y me incluye espacios. Pero el más no lo hace. El más todo tengo que decirle yo que debe ser cadena de caracteres. Entonces, para que no me muestre un error de ese tipo, lo que hacemos es esta variable res, que es el resultado de una suma de dos números enteros, es decir, esta variable es un número entero. Como podemos notar aquí, pasa otra cosa también. Y lo que pasa es que en Python no debemos decirle de qué tipo es la variable. Él la coge automáticamente. Él la asume automáticamente el tipo de variables según lo que nosotros le ingresemos en la entrada. Primero, él la toma como cadena de caracteres. De entrada, si nosotros le colocamos, bueno, en el caso solamente, en el caso de los inputs, es decir, de lo que nosotros vayamos a ingresarle por teclado en la pantalla, él lo asume siempre, si le decimos solo input, como cadena de caracteres. Entonces, si lo queremos asumir como entero, le tendríamos que decir esto, que lo asuma como entero. Int, input, abre y cierra paréntesis. Entonces, él asume el nombre como si fuera un número entero. Y en el caso voy a dejarlo como estaba, y en el caso del res, que es un entero, y lo queremos pasar a cadena de caracteres, aquí lo que le decimos es str, para que lo formate como cadena de carácter. Entonces, si le decimos str y le decimos ya la variable, si lo ejecutamos, nos vamos a dar cuenta que ya no nos genera el error. Voy a escribir el nombre y vamos a darnos cuenta que ya no aparece el error. Sin embargo, aparece algo más. Miren que aquí aparece el nombre pegado, ¿cierto? Miren que aquí la coma me pone los espacios automáticamente. En cambio, el no tener la coma puesta, sino el más para concatenar, él simplemente me une los valores que tengan las variables formatados como cadenas de caracteres, siempre y cuando sean cadenas de caracteres, me lo une a las demás variables. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el hola tengo que colocarle el espacio. Aquí para cuando yo voy a utilizar el más como concatenador, sí, claro, Felipe, por supuesto, se lo agradezco. Le agradezco que me comente eso. De igual manera, recuerden que yo se las voy a subir la clase por YouTube para que la tengan pendiente y la puedan revisar y la puedan mirar y la puedan volver a ejecutar desde donde lo necesiten. Entonces, es importante tener presente que lo que les decía, aquí sí colocaríamos el espacio, el nombre, aquí el signo de admiración no hay necesidad de colocarle espacio al principio, pero de pronto sí al final para que nos pueda colocar después esta cadena de caracteres. Y después aquí le colocamos el espacio. ¿Listo?
Entonces, si lo ejecutamos ahí, ya vamos a ver que ya nos aparece de forma adecuada. Miren que dice, hola Diego, el resultado de la suma es 14. Miren que aquí, por defecto, él nos está colocando un espacio donde no debería verlo, ¿cierto? Al lado del símbolo de admiración. Aquí esto no está bien puesto. Por abajo ya aparece mejor. Entonces dice, hola Diego, y el signo de admiración, el resultado de la suma es 14. Listo, hasta ahí. Entonces hemos revisado las formas como podemos concatenar variables, cómo podemos obtener resultados. Lo último que vamos a ver por ahora es otra forma de obtener los datos. Es decir, miren que aquí nos dice nombre igual input, ¿cierto? Y acá nos está haciendo la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Python lo que hace, lo que trata de hacer es también ahorrarle mucho líneas de código. Es decir, yo le puedo pasar como parámetro dentro de los paréntesis a la cláusula input, a esta input, yo le puedo pasar la pregunta y ahorrarme ese print. Ese print lo podemos quitar. Recibo revisión entera. Ah, bueno, se encuentra recibido. Esta es parte de la siguiente de la línea arriba. Entonces, si se dan cuenta, entonces yo le puedo decir nombre es igual a input y entre paréntesis le puedo decir la pregunta. Le puedo pasar la pregunta formateada de una vez para que lo tengamos presente. Entonces, si yo lo vuelvo a ejecutar, viene que él me pregunta cuál es tu nombre y me pone el cursor al lado derecho del nombre de una vez para que yo le pueda decir, por ejemplo, Diego. Y se ve hasta mejor, ¿cierto? Miren cuál es tu nombre, Diego. Entonces, ese valor se lo entrega a la variable nombre y me muestra la operación. Ahora, podemos colocar números también. Por ejemplo, decirle que ingresemos el valor A. Pero lo voy a ingresar primero como cadena de carácter. ¿Listo? Lo voy a colocar, por ejemplo, digite el primer número. Digita el primer número, luego le voy a decir que me cree una variable llamada B y que me coloque, digite el segundo número. Digite el primer número y luego digite el segundo número. Bueno, eso lo pone debajo, entonces no hay problema. Hola, el nombre del resultado de la suma es A. Bueno, y el resultado entonces va a ser ahora la suma de A más B. Ya no le voy a decir que me sume dos números estáticos, sino que me sume el resultado de la suma de los dos valores. Y si lo ejecutamos, ahí nos va a generar otro error. De una vez se los anticipo. El primer número, por ejemplo, pongámosle 15. El segundo número, pongámosle 20. Entonces él me dice, miren lo que me hizo. Ah, bueno, no genera el error. En realidad ese pues no es un error. Él me generó 15, me generó 20 y él me dice 15, 20 en el resultado. ¿Por qué 15, 20? Porque él está asumiendo que estos valores que yo ingresé por este input los toma como cadenas de caracteres. Y recuerden que la suma nos puede concatenar cadenas de caracteres. Entonces él nos está mostrando este resultado como el resultado de concatenar 15 más 20. Es decir, de colocarle 15 y al lado colocarle el 20, pero como cadenas de caracteres, no como números. Si nosotros queremos que estos valores se asuman como números, lo que hacemos es decirle aquí que nos lo ingrese como entero. Int input, abre y cierra paréntesis, int input, aquí tenemos que cerrar otro paréntesis, y acá abajo, input, int también, input, int input, digita el segundo número, abre y cierra otro paréntesis. Entonces, de esta manera, lo que yo reciba en la entrada, lo voy a convertir a entero y se lo voy a entregar a A. Lo que yo reciba aquí como entrada, lo voy a transformar entero y se lo voy a pasar a B. Cualquier carácter ASCII, claro que sí. Correcto, así es. Lo que va entre comillas es lo que verá el receptor, pero recuerden que pueden colocarle tildes,
Sin embargo, a veces puede el compilador mostrar errores cuando coloca unos tildes. Pero sí es buena la aclaración que hace Samuel, se puede colocar cualquier carácter que esté en la tabla ASCII. Quienes no conocen o no saben de la tabla ASCII, recuerden que la tabla ASCII tiene 256 caracteres, entre ellos tienen todas las letras del alfabeto en mayúsculas, minúsculas, letras con tildes, ñes y varios símbolos. Por ejemplo, el más conocido de todos, que es la arroba, que es el al 64, entonces el código 64 es el código ASCII para la arroba. Entonces, si ya lo ejecutamos de esta manera, miren, ejecutamos el ejercicio, bueno, pues es tu nombre, Diego, el primer número, pongámosle 15, el segundo número, pongámosle 20, entonces él ya me hace la suma. Me dice, hola Diego, el resultado de la suma es 35. Realiza la suma, ¿cierto? Y otra cosa final, pues por ahora, para indicarles de una vez, que es útil para poder nosotros elaborar nuestros ejercicios. Si vamos a saber que vamos a solicitar información en la entrada y no queremos estarla escribiendo todo el tiempo cada vez que ejecutemos el ejercicio, cuando le estemos probando, podemos hacer esto. Decirle aquí std input al aplicativo. Esto que nos va a permitir que aquí nosotros coloquemos una entrada predeterminada. Por ejemplo, yo le voy a poner Diego, más abajo le voy a poner 15, más abajo le voy a poner 35. Ahora le voy a poner un número diferente. Y le digo set input. De manera que cuando yo le doy ese set input, este ya me aparece en un color azul, indicándome que tiene información al interior. Y si yo lo ejecuto, entonces él ya no me pide ningún valor, sino que se me ejecuta directamente. Mire que él me dice, ¿cuál es tu nombre? Diego de una vez. El primer número es 15, el segundo número es 35. Me pone el nombre y me hace la suma. Ahora 15 más 35 es 50. Pero eso funciona, recuerden, en esta plataforma, Replit funciona siempre y cuando tengamos abierto la aplicación para ejecutarla. Cuando nosotros salimos y volvemos a ingresar, esas entradas predeterminadas se nos pierden. Habría que volverlas a ingresar. Pues bien, muchachos, pues esto es por ahora todo lo de la clase que teníamos que abordar hoy. A partir de mañana ya pues, bueno, ya hicimos la suma como caracteres, ya hicimos básicamente esta operación, ya tendríamos que hacer un poco más de operaciones y continuar con lo demás. Les agradezco mucho. Bueno, eso es bueno saberlo, Roger. Si es buena la explicación, me gusta saberlo. Quienes me han escrito mensajes de pronto por interno, si de pronto tienen dificultades, recuerden el correo electrónico mío desde donde les escribí, que es diegocruz@inemjose.edu.co. Por ahí me pueden escribir mientras subo las explicaciones. Una vez que tengan las explicaciones, ya pues en YouTube, si tienen alguna otra duda, también la pueden escribir.